Es una mañana de martes en el Paseo de la Reforma de 2026. Un oficinista cruza la avenida con audífonos puestos y un café de cartón en la mano. Detrás de él, la torre BBVA proyecta su sombra azulada sobre la banqueta. Más allá, Chapultepec 1. Más allá, la torre Reforma con su cuchillo de cristal de 246 metros. El semáforo cambia. 15 automóviles arrancan a la vez. El polvo se levanta. Un repartidor de comida en motocicleta esquiva a un peatón que cruza fuera del paso de cebra. Pongamos esa misma esquina 66 años atrás. Es una mañana de martes de 1960. Por la banqueta pasa un hombre con sombrero de fieltro, saco cruzado, gris ratón, corbata estrecha. Detrás de él, una mujer con guantes hasta el codo entra al lobby del Hotel Reforma. La sigue un botones uniformado que carga 2 maletas de cuero. En la esquina, un Cadillac negro con chofer espera. Las palmeras se mueven con el aire. El asfalto huele a gasolina y a pasto recién cortado. Suena la campanilla del tranvía allá abajo, hacia Bucareli. Frente a la glorieta de la Diana Cazadora, 2 turistas norteamericanos se quedan parados, viendo la estatua. La habían vestido de bronce hace años porque mostraba demasiado. Llevaba poco tiempo descubierta otra vez. Una señora de edad cruza la avenida y voltea la cara cuando pasa frente a la fuente. Esa ciudad existía, esa avenida existía, y los hijos de esa ciudad la vieron desaparecer en vida. Sin guerra, sin invasión, sin desastre, solo decisiones. En los próximos minutos vas a saber cómo se construyó esa reforma, quién la habitaba, cuánto costaba comer en el Bellinghausen cuando Agustín Lara y María Félix se sentaban en la misma mesa. ¿Por qué un boliviano millonario llamado Antenor Patiño abrió un hotel sobre Reforma en 1962 y le puso el nombre de su hija muerta a los 17 años? ¿Cómo terminó Diego Rivera escribiendo «Dios no existe» en un mural del Hotel del Prado? ¿Y qué hizo el arzobispo de México la víspera de la inauguración? Vas a entender también lo otro. ¿Cómo se decidió, en juntas de despacho y en oficinas de gobierno, que las 100 casonas porfirianas que en 1950 vivían sobre Reforma podían reemplazarse por torres corporativas? De aquellas 100 quedan 14. Vamos a contar qué pasó con las otras 86. Para entender la Reforma de 1960, hay que entender el país que la rodeaba. En la presidencia estaba Adolfo López Mateos. El peso valía 12,50 por dólar y llevaba 6 años pegado a esa cifra. El llamado desarrollo estabilizador iba en su 7º año consecutivo de crecimiento económico. Las exportaciones agrícolas iban arriba. La industria automotriz acababa de instalarse en el norte. La clase media de la capital crecía cada mes. Y la Ciudad de México todavía no llegaba a 5 millones de habitantes. Reforma medía entonces 4 kilómetros. Empezaba en Bucareli y terminaba en Chapultepec. 3,5 kilómetros de avenida, con sus glorietas, sus camellones arbolados, sus bancas de hierro forjado y sus faroles de 5 brazos. Los olmos y fresnos que Maximiliano había mandado traer de Europa 90 años atrás seguían en pie. Los habían podado bien. En primavera florecían las jacarandas. En otoño caían las hojas amarillas sobre el asfalto y los barrenderos las recogían a las 6 de la mañana, antes de que los empleados de oficina empezaran a pasar rumbo a sus trabajos. Y por esa avenida vivía gente. En el tramo entre Insurgentes y la Glorieta del Ángel había 82 casas, algunas con torreones de pizarra, otras con mansardas francesas, otras con vitrales de cuerpos desnudos que escandalizaban a las viejas porfirianas que las habían encargado. La del University Club, en Reforma 150, era una de las más grandes. Manuel Gargollo la había construido a principios del siglo y se arruinó. En 1930, la tomó un club de norteamericanos. Adentro había una biblioteca con paneles de caoba y un bar donde se hablaba inglés y se servía whisky escocés. En la esquina de Reforma y París, desde 1936, estaba el Hotel Reforma, 12 pisos, el edificio más alto del paseo durante 20 años. Lo había construido un arquitecto de 25 años llamado Mario Pani, recién llegado de Francia, en medio de un escándalo profesional. El proyecto era originalmente de Carlos Obregón Santacilia, bisnieto de Benito Juárez. La obra cambió de manos porque el tío de Mario, Alberto J. Pani, era secretario de Hacienda. Obregón Santacilia llamó a Pani formalista, hueco y afrancesado hasta su muerte. La fachada del hotel,
recubierta de tesontle y cantera, todavía está ahí. La marquesina Art Deco también. Adentro del Hotel Reforma había un cabaret. Se llamaba Ciros. Lo manejaba un norteamericano llamado Alfred C. Blumenthal, que tenía cuentas pendientes con el fisco de su país. En el Ciros de Reforma, en una noche de 1942, Agustín Lara vio entrar a María Félix por primera vez. Ahí también iban a sentarse Arturo de Córdoba y Jorge Negrete, y de vez en cuando pasaban Frank Sinatra, Cole Porter y Walt Disney, cuando estaban de gira por México. La alfombra del salón era verde, el techo color crema, con relieves de estuco en las esquinas en forma de ramos de flores. Tocaba la orquesta de Everett Hoagland. El menú estaba en francés. Una cena para dos costaba lo que un obrero ganaba en 15 días de trabajo. El hotel tenía su roof garden, su clima artificial en todos los pisos, su suite presidencial. Era el primer hotel del país con baño individual en cada habitación. Cuando lo abrieron en diciembre de 1936, los periódicos lo describieron como una embajada de la modernidad. 24 años después, cuando entras por la puerta giratoria en una mañana de 1960, ya hay nuevos hoteles compitiendo. El Genève sigue siendo el más antiguo. El Bämer está abierto desde 1945. Pero Reforma sigue siendo, en el imaginario, el lugar donde se hospedan los políticos extranjeros y las estrellas de cine que vienen a filmar en Churubusco. A media cuadra de ahí, sobre la calle de Londres, en el corazón de lo que pronto se llamaría Zona Rosa, habría el Bellinghausen. Lo había fundado en 1915 un cocinero alemán que llegó a México a trabajar para don Porfirio Díaz y su esposa Carmelita Romero Rubio en el castillo de Chapultepec. Cuando cayó el régimen, abrió restaurante. En 1960, 45 años después, todavía abría a la 1 en punto y cerraba a las 11. Las señoras llegaban con sus abrigos de bisón, aunque la tarde estuviera a 20 grados. Los hombres, de traje y corbata. El menú no había cambiado en décadas. Filete chemita, sopa de cola de res, pescados blancos del Golfo. Antonio Reyes, mesero del lugar a los 17 años, lo recordó así muchas décadas después. El salón siempre lleno, el jardín siempre lleno, las señoras con joyas, los caballeros de traje. Adentro comían Luis Padilla Nervo, secretario de Relaciones Exteriores, y Agustín Barrios Gómez, el periodista que escribía la columna Ensalada Popov en el diario Novedades. Era Barrios Gómez quien había bautizado a la zona con un nombre que iba a pegarse. La llamó la Zona Rosa. En 1953, un empresario español llamado César Balsa abrió un restaurante en una vieja mansión porfiriana de la calle Hamburgo. Era la antigua residencia de la familia Ortiz Bermejillo. Conservó los pisos de madera oscura, los herrajes franceses, los candiles del comedor principal. Le puso Focolare. En 5 años se convirtió en el lugar donde los políticos, periodistas y banqueros se encontraban a comer. Jacobo Zabludovsky lo describió como un club de hombres con código de vestimenta no escrito. Corbata oscura, mancuernillas, zapato de cuero. Después le siguió La Góndola, en 1958. Después Passy, ese mismo año, sobre Amberes. Después Champs-Élysées, al lado de Passy. Después Rivoli, Mauna Loa, Delmónicos. En el Delmónicos había un empleado que anotaba en una pizarra las cotizaciones de la bolsa de valores mientras los banqueros tomaban el aperitivo. Las negociaciones serias se hacían a la hora del coñac y todo se desbordaba a Reforma. Los domingos, después de misa de 12 en la Sagrada Familia o en la Votiva, las familias bajaban por la avenida en carros familiares. Algunas iban hasta Chapultepec, otras a desayunar al María Cristina, otras a sentarse en la fuente de la Diana. Los niños tomaban helado. Los adolescentes se detenían a ver los escaparates de la librería francesa, en la esquina de Reforma y Niza. Frente al bosque de Chapultepec, Antenor Patiño compraba ese año un terreno enorme. Patiño era boliviano, hijo del rey del estaño, y vivía en París. Su hija María Isabel se había fugado a los 17 años con James Goldsmith, un heredero inglés de 20. En el 7º mes de embarazo, en Casablanca, María Isabel murió por complicaciones de un aneurisma. Era 1954. Su padre nunca lo superó. En el terreno frente al Ángel mandó construir un hotel para llevar su nombre. Lo proyectaron juntos Juan Sordo Madaleno, José Villagrán García y un joven Ricardo Legorreta. Se inauguró el 11 de diciembre de 1962. Tenía 700 cuartos.
Era el hotel más grande de América Latina. Eso era Reforma en 1960. Una avenida donde se decidían cosas, donde se hacían pactos, donde se anudaban matrimonios y se firmaban contratos. La capital más elegante del continente, según las revistas norteamericanas que la cubrían entonces. La que iba a recibir las Olimpiadas en 8 años. Y debajo de toda esa elegancia, ya empezaba a moverse el suelo. El primer aviso lo dio la tierra. Eran las 2:43 de la mañana del domingo 28 de julio de 1957. La capital dormía. Un sismo de magnitud 7,8, con epicentro a 90 kilómetros al sureste de Acapulco, sacudió la ciudad por 90 segundos. En el Ángel de la Independencia, la Victoria alada de 7 toneladas que coronaba la columna desde 1910 perdió el equilibrio. Cayó 38 metros. Quedó tirada en el camellón, con la cabeza arrancada a varios metros del cuerpo. 39 personas murieron en la ciudad. Un edificio de 5 pisos en la esquina de Álvaro Obregón y Frontera, en la Roma, se vino abajo con familias completas adentro. Los hoteles del Prado, Bamer, Hilton, Reforma, Regis y Montejo presentaron grietas. Hubo cortes de electricidad por horas. Cuando amaneció, los capitalinos vieron al ángel en el suelo y entendieron que algo había cambiado. Tardaron 14 meses en restaurar la estatua. La reinauguraron en septiembre de 1958, pero el aviso quedó. Las 40 casonas afrancesadas que tenían más de 50 años, los muros pesados, las mansardas dobladas, no estaban hechas para resistir mucho más. Los dueños empezaron a calcular. Algunos vendieron. El segundo cambio fue una decisión política. En 1960, el gobierno aprobó la prolongación del paseo. Se extendería hacia el poniente, hacia Coajimalpa y Santa Fe, y hacia el norte, hacia Tlatelolco y la Calzada de los Misterios. El proyecto tenía sentido vial. La ciudad iba a duplicar su población en 15 años, y las arterias existentes no daban. Pero el efecto secundario fue inmediato. Lo que había sido paseo se convirtió en eje de tránsito. Los coches dejaron de ir despacio. Las familias dejaron de pasear los domingos. El camellón central, que había servido para sentarse a leer el periódico, empezó a ser cruzado a la carrera entre semáforos. El tercer cambio fue el uso de suelo. En 1951 ya había llegado el Instituto Mexicano del Seguro Social, con su edificio enorme entre Reforma y la Avenida Niza. Después fueron llegando despachos, bancos, aseguradoras. Cada nueva oficina necesitaba estacionamiento, escaleras, elevadores. Una casona porfiriana servía para una familia y su servidumbre. No servía para 60 empleados con escritorios. Los desarrolladores ofrecían a los dueños comprar el terreno y demoler la casa. En la mayoría de los casos, los dueños aceptaban. El metro cuadrado en Reforma se cotizaba cada vez más alto. Lo que en 1940 valía 1,000 pesos, en 1965 valía 50,000. Vender significaba vivir 5 años sin trabajar. Y mientras tanto, la élite que había sostenido esa elegancia se mudó. Las familias antiguas que vivían en Reforma se fueron a Las Lomas, a Chapultepec Heights, después a Polanco. Las casonas quedaron vacías o se rentaron como oficinas. La residencia de los Ortiz Bermejillo, sobre Hamburgo, terminó adaptada como el restaurante Focolare. La Galería Price exhibía obras de José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Manuel Felgueres y otros pintores de la ruptura en las habitaciones de una vieja mansión de Londres 163. Eran usos nuevos para edificios viejos. Por un tiempo funcionó. Eran las primeras señales de algo más profundo. La avenida que había sido residencia se estaba volviendo escenario, después escaparate, después tránsito. Carlos Fuentes publicó La región más transparente en 1958. En la novela, la Reforma aparece todavía como avenida de elegancia desencajada. 5 años después, cuando Carlos Monsiváis empezó a escribir crónicas sobre la zona rosa, ya hablaba de un lugar en transición. Para 1968, la transición era irreversible. En octubre de ese año, las Olimpiadas trajeron a la ciudad 100,000 visitantes extranjeros. Trajeron también la construcción del Estadio Universitario, el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica. Trajeron la masacre de Tlatelolco, 10 días antes de la ceremonia inaugural. La Reforma quedó cubierta de banderines, mientras los estudiantes morían a unos kilómetros de ahí. La avenida no presenció directamente esa violencia. La avenida fue el escenario donde el gobierno celebró su versión exitosa de México, mientras escondía la otra.
Los corredores olímpicos pasaron por debajo del Ángel. Las cámaras de la televisión mundial transmitieron las palmeras y las jacarandas. Nadie filmó lo que estaba pasando en Tlatelolco esa misma semana. Después del 68, algo se rompió. La élite intelectual que había llenado el Café Tirol y la Galería Juan Martín empezó a desperdigarse. Algunos se fueron del país, otros se fueron al sur de la ciudad, donde estaba el campus de la UNAM. La zona rosa siguió de moda unos años más, pero el público cambió. Llegaban turistas, llegaban hippies, llegaban oficinistas de medio pelo. Los restaurantes elegantes empezaron a perder clientela fija. El Focolare bajó de categoría. El Pasí cerró antes de los 80. El Mauna Loa se transformó en otra cosa. En 1972 abrieron el periférico. Cambió la lógica de la ciudad. La gente con dinero ya no necesitaba pasar por Reforma para ir a comer, a comprar o a trabajar. Las nuevas zonas comerciales, Polanco y después San Ángel, ofrecían lo mismo sin el tránsito. Las jacarandas seguían floreciendo cada marzo. Las palmeras seguían balanceándose. Pero las casas empezaron a venirse abajo, una a una, sin que nadie las defendiera. Algunas duraban 2 semanas en demolición, otras, cuando los muros eran muy gruesos, hasta un mes. El polvo de las casonas se mezclaba con el de las obras nuevas y nadie sabía bien qué se estaba yendo. El arquitecto Rubén Ochoa Ballesteros, especialista en patrimonio del siglo XX, hizo después la cuenta. En 1950 había unas 100 casonas porfirianas sobre Reforma, la mayoría de estilo ecléctico, imitando estilos franceses. Entre 1965 y 1985 desaparecieron alrededor de 70, casi 3 por año, durante 2 décadas. Algunas fueron demolidas con permiso, otras se cayeron solas por falta de mantenimiento, otras se vendieron antes de que el INBA pudiera catalogarlas como patrimonio. El gobierno no las defendió, los nuevos dueños no las quisieron. Los herederos de las viejas familias prefirieron el dinero al ladrillo. Reforma se convirtió en un corredor de oficinas con casonas residuales escondidas entre torres. Y entonces vino el segundo aviso. A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985 se rompió la ciudad. Un sismo de magnitud 8,1, con epicentro frente a las costas de Michoacán, golpeó la capital durante casi 2 minutos. El tipo de movimiento, lento y rotatorio, fue el peor posible para las construcciones medianas, con cimentación poco profunda en suelo blando. La zona céntrica de la ciudad era exactamente eso. En el Hotel Regis, sobre la Avenida Juárez, frente a la Alameda, 200 personas dormían. El edificio colapsó entero. Hubo más de 100 muertos. El Hotel del Prado, a unos metros, no se cayó pero quedó inclinado. La estructura se fracturó. El terreno blando de la antigua zona lacustre se dio debajo. Adentro estaba el mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, el que tenía la frase «Dios no existe», raspada por unos estudiantes en 1948 y restituida después por el propio pintor. El mural sobrevivió, el hotel no, fue demolido. Trasladaron el mural 50 metros, en una operación que duró 12 horas, cubierto con colchones de hule y pacas de madera. Hoy en su lugar está el Hilton Mexico City Reforma. El Hotel Reforma, sobre la avenida, aguantó el sismo. La estructura era sólida. Lo había salvado el ingenio del joven Pani, pero los daños interiores y la pérdida de clientela lo cerraron en los años 90. Quedó abandonado en plena Reforma, frente a lo que después sería la nueva sede del Senado. Sus paredes se llenaron de grafiti, las ventanas se rompieron, la marquesina Art Deco siguió ahí, descolgada y sucia. Durante 25 años el edificio fue una sombra. En abril de 2022 reabrió como Museo del Futuro, un espacio de arte digital y mixología. La R del logotipo del antiguo hotel, en la fachada, todavía está. Las 40 y tantas casonas que sobrevivieron al 85 entraron en otra fase. El boom inmobiliario de la avenida llegó en los 2000. Torre Mayor abrió en 2003, 225 metros, 55 pisos. Lo siguieron Reforma 222, Torre Chapultepec 1, Torre BBVA, Torre Reforma. La avenida se convirtió en el corredor financiero más importante del país. Cada nueva torre pedía un terreno grande. Cada terreno grande implicaba comprar 2 o 3 casonas y demolerlas. El precio del metro cuadrado pasó de 50,000 pesos en 1985
a varios cientos de miles a partir de los 2005. Algunas se salvaron por presión ciudadana o porque el dueño no quiso vender. La de Reforma 365 fue rehabilitada y hoy la usa Banco B por más. La de Reforma 297, catalogada por INBA, INA y la Secretaría de Desarrollo Urbano, sigue ahí, pero ha sido cubierta con mantas publicitarias durante años. La del University Club aguanta en su lugar, con un proyecto de 40 pisos amenazando construirse en el terreno trasero. Según el inventario que el arquitecto Ochoa Ballesteros publicó en 2016, del patrimonio porfiriano que existía en 1950, hoy sobrevive apenas el 14%. 14 casas de 100. Y de esas 14, la mayoría tiene algún proyecto de demolición, intervención o readaptación pendiente. La Diana Cazadora sigue ahí, en su glorieta entre Río Mississippi y Sevilla, aunque la que está hoy es una réplica. La original la donó el regente Alfonso Corona del Rosal a Ixmiquilpan, Hidalgo, su pueblo natal, en 1968. La copia es exacta, pocos lo saben. El Bellinghausen sigue abierto, el filete chemita sigue en el menú, las recetas son las mismas, los meseros nuevos. Antonio Reyes, el mesero de los años 50, llegó a los 78 años de edad trabajando todavía ahí. La clientela ahora son ejecutivos de los corporativos de Reforma y operadores de la bolsa de valores. Las señoras con joyas y abrigo de bisón ya no aparecen. Del Focolare no queda nada, del Passy tampoco, del Champs-Élysées, del Mauna Loa, del Rivoli, del Delmónicos, del Chalet Suizo, del Café Tirol. Todos cerraron. La Galería Juan Martín se mudó. La librería francesa de la esquina de Niza desapareció. Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis murieron. José Luis Cuevas también. El Hotel María Isabel sigue funcionando como Sheraton. Sigue teniendo sus 700 habitaciones, sus 5 penthouse suites. Sigue mirando al ángel desde el otro lado de la avenida. Antenor Patiño murió en 1982. Su hija María Isabel lleva 62 años muerta. El hotel sigue llamándose como ella. En el lobby cuelga, casi escondido, un retrato pequeño de la muchacha. Los huéspedes que pasan por ahí no saben quién es. Las jacarandas siguen floreciendo cada marzo, igual que en 1960. Las palmeras siguen ahí. El ángel está más alto que nunca, porque la ciudad se ha hundido 3 metros desde su inauguración, y el monumento no se ha movido 1 milímetro. La columna sigue siendo el mismo emblema. Lo que la rodea es otra cosa. Si tienes más de 50 años y creciste en la Ciudad de México, hay una foto en alguna parte de tu casa donde sales con tus papás frente al ángel. Probablemente es a color, probablemente está descolorida. Tus papás llevan ropa de domingo, tú llevas un suéter que tu mamá te tejió. Esa avenida ya no existe, la columna del ángel sí, pero todo lo que rodeaba a la columna cambió varias veces. Lo que tu mamá veía cuando bajaba la mirada al cruzar Reforma con Sevilla era una casona afrancesada de 3 pisos con un jardín delantero, un farol de hierro y un porche de mármol. Hoy es una entrada de cristal con guardia de seguridad y torniquete. No se perdió todo, claro. Se perdió una cosa específica, una idea de país que intentó proyectarse en una avenida y que duró unas pocas décadas. Esa idea decía que México podía ser elegante, podía ser cosmopolita, podía sentarse a la mesa de las capitales del mundo con su propio peso. Una versión de México que se mezclaba con elementos europeos sin sentirse acomplejada. La avenida era el escaparate. Después llegó otra idea, la del país funcional, productivo, vertical, financiero. Esa idea también es legítima. Ha producido empleos, oficinas, edificios admirables. Lo que pasa es que no se puede tener las dos cosas a la vez en el mismo espacio. Cada metro cuadrado de Reforma que se convirtió en oficina dejó de ser otra cosa. Cada casona demolida fue una decisión consciente de alguien con poder. Cuando se cuenta la historia, lo que parece un proceso natural fue en realidad una sucesión de juntas, papeles, firmas y permisos. Los abuelos que pasearon por Reforma en 1960 no entendieron del todo qué estaban viendo. Pensaban que era el principio de algo. Era ya el final. La Ciudad de México estaba en la cresta de una ola que iba a romperse. Las casonas, los hoteles, los restaurantes, los cabarets, los abrigos de bisón, los Cadillacs, las floristas en la glorieta de Cuauhtémoc. Todo eso era el resplandor último de una época que ya no se iba a repetir. Lo más cercano que tenemos hoy son las fotos en blanco y negro y las crónicas de Carlos Monsiváis.
En el próximo episodio vamos a contar otra historia parecida y distinta, la de un hotel que existió a 4 cuadras de Reforma, del que ya casi nadie se acuerda, donde se firmó uno de los pactos políticos más importantes del México del siglo XX. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué lugar de la Reforma que ya desapareció te contaron tus padres o tus abuelos?